Bienvenidos y buenas noches a todos ustedes. Un gusto compartir un nuevo espacio aquí en Tu Propio Camino. Además, hoy, por muchos motivos, encuentro especial, incluyendo, como verán, con un escenario de mi parte diferente, porque estoy en un pleno periodo vacacional, disfrutando de lo que es aquí la ciudad feliz en Argentina, que es Mar del Plata, disfrutando unos días junto al mar para recuperar energías y armar proyectos con todo lo bueno que viene. Y además también especial porque hoy estamos haciendo un puente, una conexión directamente con Mauricio Magos de Rebelión de Lucifer. Mauricio, ¿qué tal estás? Buenas noches y gracias por compartir este ratito con nosotros. Mauricio. Cristian, hola, hola. Tenía aquí yo también el reproductor mismo, así que nos estábamos escuchando prácticamente al mismo tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto que estés dándote una vueltita por aquí. Por Así que de mi supuesto. parte, darte la bienvenida y saludarte. Pues igualmente, Cristian, yo estoy muy emocionado y además, pues, con el honor, obviamente, de estar aquí contigo y además con toda tu audiencia, cosa que me da un gusto enorme. Te agradezco las palabras y además el tema que elegimos hoy es un tema más que interesante, aparte es lindo, Muchísimo. es atractivo, Ujú. es un tema que justamente para hablarlo hay que trascender lo que mismo a veces título propone y además habitarlo también, porque el tema del tiempo, como yo he comentado alguna vez, dentro de todas las cuestiones mitológicas que tenemos como humanidad, culturales, hay una que trasciende la mayoría de los mitos, que por lo general nos dividen como humanidad, es el mito que tiene que ver con el tiempo, ya que, fíjate, que podemos diferir de cuestiones políticas, cuestiones culturales, religiosas, modos de vida cotidiano, la relación entre las personas, todo eso varía de acuerdo a la zona, varía de acuerdo a la cultura de la que estamos hablando. Sin embargo, si hay algo que creo que todo ser humano estamos de acuerdo, es esta relación respecto al menos el tiempo lineal que conocemos, el tiempo que nos proponen desde la ciencia, un tiempo que Así parece es. tener una flecha direccional del pasado hacia el futuro, haciendo un breve paso por el presente, y eso Ujú. trasciende, como te decía, todo, todo mito, y es el punto donde estamos de acuerdo. Sin embargo, desde el hermetismo, y sobre todo de todo lo que es la cultura chamánica, tenemos otro estilo respecto del manejo del tiempo, que está mucho más relacionado al manejo mismo que nuestra psiquis realiza, Mm. y es esta conexión extraña que existe entre pasado, presente y futuro, más relacionada a un tiempo circular que a un tiempo lineal. Así que, bueno, Mauricio, contame vos también un poquito, porque todo este tema cuando surgió en su momento que lo hablamos, Sí. era porque habías visto una película. Desde luego, aquí hace falta, creo yo, es el momento oportuno como para que mencionemos que en realidad una enorme cantidad de películas, una gran cantidad de ejemplos que podemos encontrar en el cine, aunque este cine sea del tipo comercial, el cine hollywoodense, por así decirlo, en una enorme cantidad de ejemplos podemos ver elementos tanto de iniciación como de chamanismo o inclusive de psicoanálisis puramente hablando, que si tomamos y lo adaptamos hacia nosotros, efectivamente podemos encontrarle el vínculo completo con un camino de transformación personal, sin darle mucha vuelta a todo esto. No por ser ficción, es falso, o no por trabajarse de una manera poco seria, tal vez así pensándola, esto no te sirve, sino todo lo contrario. Realmente puedes capitalizar muchos de esos recursos. Entonces, abocándome a eso y tomando como ejemplo la película de X-Men Días del Futuro Pasado, que creo que está repitiendo tanto todo el eslogan, ya me tiene bastante familiarizado con el término, el estar observando la película realmente me revocó inmediato
hacia ese ritual de cambio de tiempo del cual incluso tú también tienes conocimiento y por lo tanto dije, este creo que es un muy buen ejemplo contemporáneo como para poder empezar por ahí y abordar todo el asunto. ¿A ti qué te parece? Que, a ver, la mejor manera de medir esta cuestión, como decías, tiene que ver con esta cuestión de la información hermética que el cine de a poquito a veces utiliza más a modo de ciencia ficción, justamente para separar el tema de su verdadera raíz. El hecho de que hay ciertos temas abordados en películas, lo único que genera a nivel general es que después diga, bueno, pero eso es una película. Eso pasa en el cine. Entonces, parece hasta dar un grado de desmerecimiento al tema, porque es eso, es ciencia ficción. Como si fuera ciencia ficción, entonces ya queda totalmente apartado de la ciencia y queda etiquetado como algo en el orden de lo imposible. Y acá empiezan temas, incluyendo a Julio Verne como uno de los más recientes autores de ciencia ficción, entre comillas, en donde llega un punto que la mayoría de sus sueños, por así decirlo, hoy transformados en realidad, demuestran que la ciencia y la ciencia ficción tienen mucho más en común. Y además considerando que la misma ciencia a veces tiene más de ficción que otra cuestión. Pero bueno, ese no es exactamente el punto de abordaje de hoy, el tema respecto de la ciencia. Ya algún día lo podemos llegar a hablar. Además, si no me equivoco, desde tu cuestión laboral está relacionado, ¿no? El tema de la ciencia, si no me equivoco. De mi cuestión laboral y también formacional, por así ponerlo, o sea, desde mi educación misma. Así que eso es también lo que me ha permitido, con elementos propiamente científicos, hacer la evaluación desde los dos polos, cosa que pienso difícilmente algunas personas consiguen hacer, porque ven a la ciencia también como algo muy ajeno. Pues aquí en este caso yo la tomo como algo muy propio y la critico y le doy con todo porque conozco también de dónde flaquea y por esa razón es que sé que comete una enorme cantidad de errores, ¿no? O que incluso se basa en la ficción, como bien dices ahorita, que realmente tiene más de ficción la propia ciencia que lo que vemos en la literatura o en el cine. A ver, justamente que la ciencia nos hable de esas cuestiones de las cuales no podemos ver, sino solamente a través de los parámetros que la ciencia ubica, ya sea a Desde nivel de luego. lo micro o de lo macro, ¿no? Por ejemplo, simplemente tener que creerle que detrás de un microscopio podés ver no sé qué, un átomo, un quantum o determinadas cuestiones, o ya a niveles mucho más macro, tener que creerle que lo que se ve ahí son galaxias o determinados planetas, es simplemente creerle, es lo mismo que creerle a un religioso hablando de Dios y su experiencia religiosa. Pero bueno, Desde ya tenemos luego. tema para otra charla, el hecho de Ujú. abordar la ciencia como mito, y acá otra vez para retomar un poco el tema, Claro. justamente la ciencia como mito, su gran problema es que no reconocerse como tal, o sea, como un mito, o sea, simplemente como una visión más de, de lo que es el universo, como un punto de vista más, se ve como una imposición. O sea, justamente la ciencia lo que intenta es generar una realidad diciendo, bajo su asertiva cuestión de está científicamente comprobado o no, decretar que es posible y que no, directamente. Pero el hecho de que lo menciona así no quita de que después en nuestra cabecita eso tenga una repercusión. También creamos que Desde luego. si está comprobado científicamente entonces es válido y si no, no. Y justamente Hollywood, al transformarlo en tema de película, en tema de ciencia ficción, está reforzando eso más, ¿no? Al pasar por Hollywood, al pasar por ciencia ficción, entonces es un tema que queda por fuera de toda realidad posible. Sin embargo, el tema del tiempo chamánico, este tiempo circular, a diferencia del tiempo lineal propuesto por la ciencia, aparte por la ciencia moderna, porque la concepción del tiempo lineal es mucho más cercana de lo que creemos, no siempre fue la medición del Ujú. tiempo en lo cotidiano de esta manera, Claro. y esta medición del tiempo chamánico, el tiempo circular, en donde ese pasado, presente y futuro están conectados, en realidad la experimentamos todos los días al momento de ir a descansar y empezar a soñar, en donde vemos en nuestros sueños estas conexiones, ¿no? Donde estamos de pronto con personajes
o que ya no están, o de repente nos contactamos con personas que aún no han llegado o no conocemos. Es un buen punto para entender que el punto del sueño es nuestro primer contacto con el tiempo chamánico y que es mucho más cotidiano de lo que creemos y que no se trata de ciencia ficción. Se trata simplemente de entrar en un mundo, justamente en un mundo totalmente donde las reglas, incluyendo las reglas temporales, son bastante distintas. Desde luego, Cristian. Aquí creo yo, el modo de poderlo abordar es precisamente este, el del mundo onírico, hablar acerca de los sueños, porque es quizás la manera en la que todos podemos estar con un referente en común, la que nos permite a todos tener un ejemplo conocido bajo una experiencia que le sea propiamente conocida a todo aquel que aborde el tema. Entonces, para empezar, creo yo que es importante hacer esta distinción de a qué nos referimos con lineal y a qué nos referimos con circular. Quiero en este caso acotar primero que entendemos por lineal. Y en este sentido, algo que entendemos por lineal tiene un principio, un desarrollo y por tanto también intuimos que tiene un desenlace o un final. Es decir, el tiempo lineal comienza y termina. Por lo tanto, en esta concepción temporal, que como bien dijimos hace rato, o sea, la ciencia lo tiene muy absorbido, la ciencia se encarga de enseñarlo todo mediante tiempos lineales, creemos que las cosas comienzan para después terminar. Sin embargo, viéndolo desde el enfoque de lo circular, o en este caso de lo chamánico, de la iniciación, el tiempo no tiene un comienzo y por lo tanto tampoco puede terminar. Mejor dicho, tiempo es algo que damos nosotros en llamar. Es un término realmente diseñado o inventado por el hombre, pero el hombre más moderno, que realmente pues tiene también mucho de herramienta o de invención únicamente. No es, por decirlo así, la verdad. ¿Cómo ves? Partamos otra vez, así como explicaba lo del tiempo lineal, comprender esta concepción del tiempo circular, en donde se produce un fenómeno bastante interesante. Primero, poner desde la concepción del tiempo circular como aquel que lo que nos dice es que cuando tú quieres manejar algo, por ejemplo, a ver, en la escala lineal de tiempo, nos dice que es imposible conectarnos nuevamente con nuestro pasado para resolver situaciones y Claro. es imposible conectarnos con nuestro futuro para provocarlas. Eso es lo que nos dice el tiempo lineal. Estamos en un aquí y una hora que en realidad dura Exacto. fracciones, instantes, minísimas, porque enseguida se transforma en pasado. Sin embargo, mismo ya desde por ejemplo, la clínica, esto lo cuento de mi experiencia con las personas a las cuales analizo, ahí es donde primero te das cuenta de que empieza a haber una relación extraña entre el presente, el futuro y el pasado, cuando tanto desde la práctica empiezas a ver, y en este caso también el paciente descubre, que eso que creía en el pasado tiene una vigencia total en el presente y mucho más aún en el futuro, por el simple hecho de que el psiquismo, al no reconocer estas escalas que tú decías, por ejemplo, ¿no? Que tiene un principio, un desarrollo, una conclusión, sino que está constantemente dando vueltas, haciendo círculos en una misma línea de tiempo, en realidad además, a más avanza, y ahí es donde descubrís que esas cuestiones del pasado tienen esa influencia, pero que además las estás evocando constantemente. Recordemos que evocar, a diferencia de recordar, evocar es como directamente traer algo del pasado y ponerlo en juego nuevamente en el presente. Eso es evocar, es traerlo. Es como agarrar algo de la mano y volver a vivirlo. No es un recuerdo, a diferencia que es simplemente una cuestión de imagen. Tú recuerdas algo, recuerdas la imagen, recuerdas el momento y ya está. No. El psiquismo, por el mecanismo de recordar, también evoca y trae al presente esto que quiere poner en juego. De ahí es donde el tiempo chamánico lo que nos dice es que cuando hay una situación que tú quieras manejar, ya sea en tu pasado, tu presente o tu futuro, tienes posibilidad de cambiarla. No es algo estático, no es solamente un recuerdo estático
a lo cual lo más que puedes hacer es lamentarte o alegrarte de acuerdo a la calidad del recuerdo o al resultado de esa situación. Sino que nos dicen directamente que si tú quieres cambiar algo en el presente, o sea, en el aquí y ahora, lo tienes que ir a cambiar a tu futuro. Tienes que ir al futuro para poder cambiarlo. A su vez, para cambiar el futuro tienes que ir al pasado. Y para cambiar el pasado tienes que ir al presente. Esto es un poco lo que nos propone el tiempo circular. Ahora lo que hay que tratar de hacer es entender por qué hay que ir al futuro para cambiar el pasado, por qué hay que ir al pasado para cambiar, eh, obviamente también el futuro, y bueno, toda esta relación que nos ponen en juego. Y acá es donde entra un poco el trabalengua y la parte divertida del tema, ¿no te parece? Desde luego. Es además una parte apasionante porque te implica por completo. Ahora es un trabajo en el cual estás completamente inmiscuido con tu pasado, pero porque sabes que eso es lo que te conviene como para poder aspirar a un futuro deseable o a eso que tú quieres. Pero también entiendes que este presente es no solamente la consecuencia del pasado como solemos entenderlo, sino que nuestro presente se influye muchísimo por el futuro, tanto por el que en esta línea temporal podemos tener como ese que nosotros podemos generar o ese que podemos crear propiamente. Y es preciso, es el término por el cual esto se llama circular, donde todos se tocan porque coexisten simultáneamente. Hay una frase que leí en un libro que se llama Profecías Andinas, Sí, que me parece que es el que mejor nos pone de cara al tema respecto, ya ahora sí hablando directamente del tiempo circular, en donde es muy posible entender por qué el presente lo cambia desde el futuro. Y en este libro, de Profecías Andinas, hay un párrafo eh, muy interesante donde nos dice, cuando tú puedas cambiar la muerte que fue elegida para vos, entonces a partir de ahí podrás construir algo diferente. Ahí es donde empezamos a ver el hecho de que cambiar ese futuro, o sea, empezar a modificar ese futuro, tiene un impacto directo sobre nuestro presente. Y además, justamente hablando de factores temporales, sí. mucho más aún con el tema de elegir y cambiar esa muerte. Y además entendiendo que, como nos plantea ahí, esa muerte elegida, o sea, esa muerte que te fue dada, esa muerte que te fue, digamos, encomendada desde el mismo día que naciste, Sí, cuando conjuntamente también empezaron a quedar en cada uno de nosotros en este aspecto, las distintas programaciones que después le dan contenido a nuestra vida cotidiana. Y obviamente, programaciones, precisamente. sí, y ahí es donde, por ejemplo, el psicoanálisis viene mucho a la palestra, a la ayuda, para empezar a descubrir esto, de que en todas esas programaciones son en realidad la única manera de poder generar vida. Es una cuestión muy extraña, esto el otro día lo comentaba un poco dentro de las actividades que desarrollamos en tu propio camino, cuando ponía un juego de una manera, al menos tocando el tema, y decía que psicoanálisis lo que nos cuenta de esto es que la pulsión de muerte es el único equipaje que cada uno traemos al momento de nacer. Y esta pulsión lo que genera, digamos, es que si cuando el niño nace, si no hay una interacción rápida de lo social, o sea, con la madre, con el padre, o sea, una Ujú. muestra, un deseo del otro en cuanto a que ese niño viva, o sea, esa típica cuestión de las escenas de nacimiento, ¿no? De agarrar al niño, abrazarlo, empezar de entrada a ponerle contenidos ya, ¿no? Tiene hambre, tiene frío, tiene sed, bueno, todo eso que conlleva. En realidad, al empezar a transmitirle toda esta información, son los primeros pasos que el psiquismo empieza a absorber para marcar ese deseo del otro que empieza a generar. Ese deseo del otro es lo que empieza a hacer una especie de espiral y empieza a debilitar esa pulsión de muerte y hace que ese ciclo de pulsión quede deliberado en el tiempo, o sea, quede infinitamente, o no infinitamente, sino queda programado hasta el punto tal en donde la muerte de cada quien tiene su fecha escrita en el psiquismo, aunque no la detectemos. Y acá es donde empezamos a ver esto entonces, de por qué para cambiar el presente hay que empezar a cambiar el futuro, porque es la única manera en ese futuro que en realidad la semilla de ese futuro fue escrita el mismo día en que nacimos.
ahí es donde empieza a entenderse también esta relación. Absolutamente. Y algo que en realidad ahorita has manejado y pienso que sea el punto en torno al cual gira todo el tema es psiquismo. Propiamente es eso. El tiempo circular es aquel en el que opera el psiquismo. Él no obedece de todo al tiempo lineal. Esa es más bien la concepción de nosotros en esta aparente realidad en la que estamos. Así que si entendemos cuál es la fuerza del psiquismo, que es lo que se encuentra detrás, pero a la vez también se pone por delante, y que es en realidad quien rige o quien dirige al sujeto, pues estamos en realidad hablando de que sobre de él o con base en sus reglas es que estamos viviendo. Por lo tanto, entendemos de qué forma funciona y entendemos su tiempo circular o definitivamente nos dejará fuera y propiamente nos deja fuera de nuestra propia vida, que es el caso en realidad pues de la mayoría de las personas. Sí, acá también otro de los temas que voy recordando, digamos, ¿no? Que empieza a conectar toda la cuestión Sí, temporal, porque claro, cuando empezamos a hablar de tiempo, también empezamos a hablar de una manera indivisible del espacio, es otro de los desde temas que hay luego. que hablar, justamente, por ejemplo, teniendo en cuenta, y acá sí ya aplicándolo al tema de las profecías para estas eras, ¿no? Ujú. Donde se nos habla, por ejemplo, de la llegada del Pachacotec, ¿no? Por Por ejemplo, de supuesto. los minutos incas, ¿no? El Pachacotec como aquel que maneja el tiempo y el espacio, ¿no? Que al fin y al cabo lo que quiere decir es esta palabra, ¿no? El que maneja el También, tiempo y el espacio. sí, literalmente, o sea, en su concepción. También recuerdo mucho a los Hopis como cultura, que tienen Ujú. mucho contenido, mucho para enseñarnos, inclusive sus profecías a través de los grabados, de las piedras, pero ellos tienen una manera muy interesante de manejar el tiempo, esto lo hacen actualmente, no es una cosa de que no lo hagan, que tiene que ver también con esta relación de un tiempo mucho más circular y que tiene además que ver también con esto del psiquismo. Estos Hopis, yo esto lo comentaba hace tiempo en un programa, manejan el tiempo por deseo y no por factor temporal de ciclos de día y noche. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es súper interesante. Si tú vas con un Hopi y le dices, bueno, mi amigo, ¿cuándo hacemos el próximo programa? Dice, ¿cómo? Entonces, claro, si lo acordamos entre nosotros, desde nuestro mito de cultura occidental, decimos, bueno, no sé, el próximo Días. mes, Ujú. sí, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 6 meses, bueno, lo que fuera. Le ponemos una fecha. Y pase lo que pase, es cuestión simplemente de que esa fecha se cumpla, de que esa fecha llegue en el calendario, y ya está, punto. Exacto. Eso te da un manejo justamente no solo lineal del tiempo, sino también un manejo que no, digamos, no te pone Total, ningún tipo ajeno. de desafío. Sí, o sea, es una cuestión de calendario. Cuando llegue la fecha, pues listo, ahí está, Llegará. nos encontramos. En cambio, los Hopis esto lo hacen, lo manejan con una concepción del tiempo que ellos lo llaman como tunacha. Que El tunacha es deseo. es el deseo, claro. Ellos te dicen, bueno, ¿cuándo nos encontramos? Y bueno, dentro de 3 tunachas, dentro de 2 tunachas. Entonces, eso te quita totalmente la concepción del de, el calendario. Si no, Totalmente. tunacha. Pero, ¿qué tipo de deseo es el tunacha? No es cualquier deseo, no es decir, bueno, quiero No. tal cosa y voy y la alcanzo y entonces como ya la alcancé, listo, ya está, cumplí con una de esas tunachas. No, sino que es un deseo a lograr un deseo que justamente proponga un desafío y un desarrollo en ese alcance. Es un viaje, concretamente, un viaje de transformación. Entonces, ahí está la gran diferencia, entender el tiempo también de forma lineal y de forma circular. Tiene que ver con este deseo en que cada uno Obviamente. puede poner en juego, pero justamente no el deseo que hablábamos antes, el que que te liga al yo, que es el deseo del otro, ¿no? Ese deseo que fue impuesto en nosotros a través de Al las nacer. distintas, sí, a través de nacer, a través de las distintas programaciones, y hay que aclararlo. Sin ese deseo del otro, pues no estaríamos vivos, o sea, no es algo que se pueda obviar, es parte de un desarrollo. El problema respecto del deseo del otro empieza cuando crees que es lo único que existe. Es como el mismo tema de la ciencia. Creer que el Ujú. deseo del otro es el único mito, sin que nunca lo cuestiones y empieces a hacer tu camino. El deseo del otro sirve para entrar en cultura, sirve para entrar en sociedad, punto. Pero una vez que ya lograste entrar en cultura, lograste entrar en sociedad, pues de lo que se trata ahora es de desarrollar ese deseo propio.
Para eso obviamente tienes que empezar a primero reconocer cuál es el deseo del otro en ti, empezar a trabajarlo, y eso es simplemente posible a través de un camino de transformación personal. No hay otra manera de descubrir cuáles son esos deseos instaurados en cada uno de nosotros. Acá también donde obviamente empieza a entenderse un punto del tiempo que es fantástico, la diferencia entre el tiempo circular y el tiempo lineal. Sí. Otra vez el psicoanálisis es quien mejor nos ayuda para esto, que es el siguiente. El psicoanálisis lo que nos dice es que todos desarrollamos nuestro psiquismo hasta más o menos entre los 6 y los 7 años. A partir de los 6 y 7 años, el inconsciente se cierra, por decirlo así, o sea, no ingresa más contenido de información, más contenido de programación. Por eso el hermetismo, el número 7, es un número muy recurrente, que tiene que ver con los años en séptima, que se llama ciclos en séptima. Porque en realidad es todo el ciclo de esos 7 años en los cuales el psiquismo, digamos, se formó, y empieza a repetir cíclicamente lo mismo. O sea, es como si tú dijeras, lo que te pasa en el año 8 está relacionado a lo que te pasó en el año 0, lo que te pasa en el año 9 es lo similar a lo que te pasa en el año 1, 10, 2, y empiezas a armar toda una escala de tiempos en donde cíclicamente empiezas justamente a repetir, a evocar, en una espiral, en una bucle, donde no es que hay algo nuevo. Cambian los personajes, cambian las formas, pero la situación y el contenido sigue siendo exactamente el mismo. Por eso Lacan acá, cuando una vez le preguntaban, ¿qué edad tiene usted? Y entonces acá una respuesta muy psicoanalítica dice, la misma edad que todos, 6 años. Y este es el punto, claro, este es el punto para entender, ¿no? Claro, ¿por qué 6 años? Porque es la máxima edad que podemos llegar a tener todos a nivel del psiquismo, a nivel de nuestra maduración psíquica. Sí. Por eso, digamos, envejecer desde lo biológico, madurar desde lo biológico, no siempre va, por hecho, casi nunca va acompañado de un crecer en cuanto a la maduración de la psiquis. Porque la maduración de la psiquis tiene que ver con romper. Sí, con romper ese deseo del otro y empezar a generar con el propio. Acá, como ves, entonces empezamos a tocar distintos temas, pero que siempre nos muestran lo mismo. Que creer que estamos en un tiempo lineal, como lo cuenta la metodología de la ciencia, en realidad, cuando lo empezás a escarbar un poquito, o sea, cuando lo empezás a poner en duda, con ciertos factores como tienen que ver con lo que estamos hablando, de entrada queda cuestionado si ese tiempo que la misma ciencia nos propone está lineal o no, si tiene realmente un uso práctico, o como muchas cuestiones, habría que ver para qué nos sirve un tiempo lineal. Seguramente no para todo, pero algunas cuestiones puede ser muy efectivo, por ejemplo, para hacer cuestiones relacionadas al calendario. Ahí sí, está muy bien un tiempo lineal, ponerte como referentes temporales. Ahora, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, para todo lo que tiene que ver con el autodescubrimiento, para todo lo que tiene que ver con el manejo de los deseos, pues el tiempo circular es la respuesta, y no el tiempo lineal. Creo que acá es donde empieza prácticamente el tema. Sí, desde luego, porque también la situación está, es que esto es, me parece que lo más importante en todo camino, como bien tú lo trabajas, como en todo camino de transformación, o igualmente en toda la enseñanza, o propiamente en este chamanismo del cual comenzamos hablando. Todos los recursos son un recurso, al igual que cualquier camino puede ser un camino, pero también lo contrario. Ningún camino es un camino al mismo tiempo. Entonces, con esto, de forma más concreta, a lo que quiero yo llegar es que no estamos en posibilidad de descartar alguno de los diversos recursos con que contamos. No podemos descalificar a la ciencia por pensar que nos ha engañado o por pensar que se equivoca mucho. No podemos descalificar a cualquiera de los paradigmas imperantes de la vieja era. No podemos descalificar incluso a lo que nuestro propio psiquismo nos conduce a hacer sin que lo sepamos. Mejor es entenderlo y aprovecharlo. Así que, pues, tampoco se trata esto de eliminar al tiempo lineal y prácticamente volver a hacer un calendario en el cual entendamos que como el tiempo es circular, los eventos se repetirán. O que de alguna manera el principio y el final se tocan. Mejor es entender en qué momento me conviene ocupar un tiempo lineal. Y poniéndolo yo en términos en este momento muy prácticos y sobre todo para que todos quienes nos escuchan entren en contexto de
cuándo es lineal y cuándo es circular, pues yo quiero ponerlo como un ejemplo. La mayoría de las personas que se encuentran repitiendo muchos de sus, muchas de sus vivencias o muchas de sus malas experiencias en la vida, suelen repetirlas, si bien no en ciclos de 7, sí cada cierto tiempo, incluso a veces pasa cada vez al año o cada 2 años. Cierto evento que se repite y que descontroladamente se sigue repitiendo. ¿Qué pasaría si somos capaces de aislar ese punto y de corregirlo y entonces en ese momento convertir esta mecánica en algo lineal, donde no se toquen los extremos? Pues el resultado práctico de todo esto sería poder mandar esa experiencia hacia un extremo de nuestra línea temporal y entonces al ir avanzando hacia un futuro, pues la ventaja sería que ese futuro no toca de nuevo al pasado o ese pasado no toca al futuro, de manera que esa experiencia ya no recontamina una vez más los sucesos que están por venir, como si sucedía durante la mecánica circular, por ejemplo. Entonces depende en qué momento nosotros linearizamos a voluntad ese tiempo circular. Y hablando de estos temas, de a poco van llevando a conectar el tema de que cuando hablamos del tiempo no necesariamente es hablar de algo más que ahora voy a nombrar, pero antes de nombrar este tema, me gustaría aprovechar 5 minutitos o menos para hacer algo que me gusta mucho, que no habíamos hecho antes, normalmente cuando uno hace un programa colaborativo, digamos, se maneja otro tipo de lógica cuando uno lo hace solo, pero eso no quita de aprovechar para enviar un saludo a todas las personas que nos están acompañando. Desde luego. Como bien me escuchan decir siempre, el hecho de estar aquí para mí, lo mínimo que puedo hacer es enviar un saludito, así que voy a empezar rápido a nombrar un poquito respecto a las personas que veo que están siguiéndonos a través de los comentarios, como Ariel Sangüesa, que aparte le envío un gran abrazo. Él me ha ayudado mucho con los diseños que estaba utilizando para la realización de lo que es el ciclo de documentales del origen del ser humano. Por ahí veo a Carolina y a Pablo, personas que participan de actividades también en Tu Propio Camino. Está David Eros, está Pedro, que también es desde España. En España, interesante, porque hablando del pasado, presente y futuro de la manera lógica, pues fíjate, algo tan simple como entender hasta qué punto el tiempo lineal, cuando lo empezás a desmenuzar, hace agua por todos lados. Y el tema inclusive de la diferencia horaria. Por ejemplo, en España ahora son la 1 de la madrugada, o sea, ya en España no es el día 2, es el día 13. Ya estamos en el futuro. Ya está. Él nos está hablando del futuro y tú me estás hablando del pasado respecto de mí. Exacto. Porque para mí son las 20:35, para tú son las 18:35. Sin embargo, algo que uno dice, es una diferencia horaria nada más. No, no es solamente una diferencia horaria. Detrás de eso esconde cosas mucho más interesantes. Bueno, hacía un saludo entonces para Pedro, para Danilo Sosa, para Marta Uribe, que también la veo por ahí, ella siempre nos acompaña. También anda José Pescador, Jaycee Pons, Iván, Víctor Aguilar, Aeroflux, para Marcelo Febu, él también nos encontramos varias veces a la semana para las actividades. La Gota en la Piedra, bueno, con ese nombre es inconfundible. Hay que hacer todo un curso. Odón Montes, pronto con Odón vamos a encontrarnos, ahora voy a contar por qué. Para Brenda Hernández, Díaz Castro, Emilio Larche, ¿quién más anda por ahí? Bueno, todos los amigos que están conectándose, El Vengador, Germán de Argentina, bueno, hay muchos amigos, Nena Blanco, Javier Ulmer, Pedro Cajamar, bueno, y podríamos seguir nombrando a todos los amigos que tienen la amabilidad de contactarnos, que siempre somos los mismos y cada vez somos más. Permíteme hacer un pequeño paréntesis, Mauricio. Desde luego, Cristian. Ya que los nombré a ellos, para compartirles rápidamente un poco algunas cosas hablando de tiempo, compartirles un poco el calendario, para contarles, antes mencionaba a Odón y decía que pronto lo voy a encontrar, y es porque el día 22 de noviembre de este año voy a estar ahí en Oaxaca, en México, dando una conferencia respecto del origen oculto del ser humano. El 15 estaré en el DF, así que
ahí Mauricio, te aguardo para que nos encontremos personalmente, Así cuando esté en estaremos, el DF. por supuesto. Estaré dando mis conferencias, también voy a estar por España en enero, voy a estar el día, no me equivoco, creo que es el día 10, voy a estar en el Muro de Alcoy, en Alicante, también con el mismo tema, y después tengo preparada, junto a un gran amigo que es Miguel Valls, tenemos preparada una gira por toda la zona de Barcelona, donde estaremos haciendo toda una serie de talleres al respecto. También después estaré, si no me equivoco, en febrero estaré por Perú, también haciendo unas conferencias, posiblemente por Florida, por Miami, bueno, expectativas hay bastantes y sobre todo buenas noticias y que con muchos de ustedes que hoy están detrás de la pantalla viéndonos en un video, pronto estaremos cara a cara compartiendo un tiempo y un espacio que ya empezamos a generar desde ahora. Bueno, después de este pequeño interview como en el cine, ¿no? Que hacen a la mitad de la película te cortan para que vayas al baño y te tomes un refresco. Bueno, acá aproveché para enviar un saludito, aparte porque a mí me gusta mucho. Y como digo siempre, si en el futuro te encuentras con este video, pues obviamente queda grabado, y la parte de los saludos te resulta aburrida o no te gusta, porque obviamente no es lo mismo recibir un saludo cuando estás en vivo y en directo que a lo mejor escucharlo cuando estás viendo el video luego, pues el poder está en tu mano de agarrar la barrita del manejo del tiempo justamente y acelerarlo un poquito y saltar toda la parte de los saludos y bueno, y reenganchas con el tema. Como también digo en ese aspecto, pues el poder está en tu mano. No le pidas al otro que no envíe saludos, sino simplemente agarra vos la barrita y adelántala un poquito y listo. Ya es tan simple como eso. Bueno, te decía entonces, ahora sí ya retomando el tema y entrando al cierre abriente del tema, porque pretender hablar en 40 minutos, 50 minutos, una hora del tiempo circular es imposible porque Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo en el sentido también de que empiezan a aparecer factores que sí o sí es necesario abordar para entender el tiempo circular. Uno, que es el que mencionábamos hace un rato, que tú también lo empezaste a tratar ahora, que es el tema del espacio-tiempo, bajo estas líneas paralelas que uno puede ir armando, ¿no? Como tomar como cabellos hilos de tiempo y poder trabajar sobre ellos de manera particular. O sea que ahí empieza a trabajarse todo el tema de lo que son los multiversos, respecto de eso, o sea, se abre todo ese tema. Y el otro punto que veíamos respecto del manejo del tiempo, que es un poco la clave, porque bien decíamos, querer manejar todo con tiempo lineal o querer manejar todo con tiempo circular, pues conlleva el mismo punto, que el todos no funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que querer todo hacerlo con un tiempo chamánico, para nosotros que somos personas insertadas en una cultura occidental, pues no implica que sea 100% efectivo en todos los aspectos. Por eso, la palabrita cuándo empieza a ser un secreto. O sea, ¿cuándo utilizo un tiempo lineal? ¿Cuándo utilizo un tiempo circular? Y la palabrita cuándo es la que nos pone de lleno y de cara a un tema extremadamente urticante para nuestro psiquismo, pero maravilloso para recorrerlo, porque es el manejo justamente que conlleva todo esto. Y esto es un tema no muy abordado aún, yo apenas lo he puesto de manifiesto de una manera bastante aún por la superficie, en algunos temas, no hablé específicamente de este tema, y es la relación entre la función paterna y el tiempo, como punto de eje, como punto de desarrollo respecto de todo esto. Ahora bien, entender la función paterna como justamente el punto que empezamos a utilizar para ubicarnos referentes temporales. Y recuerda que cuando hablamos de función paterna, para las personas que a lo mejor nos están viendo por primeras veces o no han visto los videos en donde se recorren estos temas, cuando hablamos de función paterna no estamos hablando de mamá y papá, del padre y la madre, o sea, son funciones, son roles, no estamos refiriéndonos a eso. Con función paterna, la referencia concretamente, hace a el manejo en tu psiquismo de los tiempos, de los referentes, que pueden hacer que cada uno realice su propio crecimiento y desarrollo personal. Eso es la función paterna aplicada. Por ejemplo, si veíamos antes que
toda persona cíclicamente empieza a repetir esos 7 años, esos primeros 7 años de una manera constante, a través de ciclos, porque ahí es donde quedó cerrado el psiquismo, pues la única manera de salir, de romper, de hacer una grieta, una fisura en esa burbuja temporal armada que simplemente se repite constantemente, cíclico, de forma cíclica, es a través de esa función paterna. Que la función paterna lo que te permite es salir de esa burbuja, poder verla desde afuera, entenderla desde el punto de decir, ok, ¿cuál es el factor que constantemente estoy repitiendo? ¿Dónde está la falla en todo eso? ¿Cuál es el punto de quiebre cuando empiezo a desarrollar mi día a día y de repente me encuentro una y otra vez frente a ese mismo muro en donde reboto? Bueno, eso lo puedes observar a través de esta función paterna, que la invitación que te hace que es a poner un corte, a poner un límite a eso que constantemente te está generando problemas. Por eso, el cuándo es la clave, porque no se trata de siempre o nunca hacer o no hacer tal cuestión, sino de empezar a tomar la conciencia y la elección de cuándo utilizarla. El todo o el ninguno, el siempre o el nunca, son conceptos que manejamos desde nuestras concepciones religiosas, desde nuestras concepciones, digamos, como mito científico, pero no tienen una simple práctica. Acá se trata de empezar a descubrir desde qué punto la podemos abordar. Por eso, así, cuando vamos hablando de este tipo circular, llega al punto en donde sí o sí tenemos que desembocar en la función paterna como eje de ese tiempo circular, al igual que el otro punto que antes mencionaba, que mencionabas cuando hablabas de estos filamentos de tiempo, de estas líneas temporales que uno puede ir creando para abordar el tema. Mauricio, como te decía, empezar a hablar de esto es simplemente abrir el tema. Me parece que podemos recorrer mucho más, pero por cuestiones de tiempo, lo que sí voy a abrir es una invitación a que lo podamos seguir haciendo en otro momento. Si Cuenta con querés ello. contarnos, claro, si querés hacer, vamos a hacer un cierre de tu participación más que nada, además, contando cómo te contactan, contándonos dónde te pueden ver, cómo se suscriben a tu canal. Bueno, todo eso, si querés contarnos, ya para ir entrando de lleno a la tierra del encuentro de hoy. Verá que ahora que dices todo esto, siempre que un programa está por terminar y sobre todo un programa en directo, yo recuerdo mucho porque, vaya, algo que me apasiona es la gimnasia y es dentro de los Juegos Olímpicos una de las actividades sobre las que estoy, mi foco de atención es la gimnasia. Entonces, siempre recuerdo esa frase de, y prepara su salida, y va preparando su salida. Y me acuerdo siempre que escucho todo esto, entonces creo que esa ir preparando la salida comienza creo que desde el inicio del programa, así que más bien vamos a hacer nada más ahora una pequeña integración de lo que hoy ya comenzamos a esbozar y desde luego cuenta conmigo porque estos temas son fascinantes, así que yo encantado. Lo que me gustaría en este caso es nada más terminar con ese ejemplo que comenzaba yo dando de una persona a la que se le repiten eventos cada X tiempo. Muchas ocasiones las personas no toman en cuenta que eso que está sucediendo repetidas veces en su vida forma parte de una programación, como tú comenzaste diciendo hace rato. Es una programación, por lo tanto, pues es normal, el programa una vez que corre es igual que un software, comienza a generar los efectos deseados, los efectos para los cuales fue diseñado. Sin embargo, no todos esos efectos son lo que queremos, o muchos de esos nos separan de lo que queremos. Por lo tanto, bien dices ahora, el ejercer función paterna en todo eso nos permite romper ese ciclo. Es tanto como si una persona estuviera manejando y tal vez va por una de las avenidas principales de su ciudad y en medio del tránsito se ve atrapado al dar vuelta a una glorieta, pensándolo como dar vuelta al obelisco o a una columna conmemorativa. Esta persona en su automóvil va dando vueltas y por el tránsito mismo le es imposible salir de la glorieta. Es para todos nosotros muy obvio, es totalmente visible que estamos dando vueltas en círculos, pero para la persona que está conduciendo, tal vez la percepción es muy distinta porque él ve que conduce distancia
y está conduciendo a través del tiempo, y por lo tanto el engaño más grande es pensar que el tiempo está avanzando, porque la distancia también va en aumento. Todos estamos conscientes de que la distancia es la misma, simplemente le ha dado vueltas en círculos a una glorieta y tampoco sabe que lo está haciendo. Sigue siendo el mismo y está envejeciendo dando vueltas, pero no sale de ello. Así que es por eso que la mayoría de las personas en su experiencia saben o se anticipan a lo que está por venir, y a veces incluso a eso le dan un gran valor, que tienen una intuición formidable y por eso saben que se avecina tal evento o tal situación, pero en realidad no es que se avecine algo nuevo, sino que están por dar la vuelta una vez más, y como vienen de allá atrás, cuando se encuentren con eso nuevamente, volverán a encontrarse, es decir, van a reconocer un camino recorrido, dando vueltas en círculo, es decir, no hay un avance real. Y es ahí precisamente donde viene muy bien esto que has mencionado acerca de función paterna. Es como el perro mordiéndose la cola todo el tiempo, ¿no? Desde luego. Dando vueltas, vueltas y vueltas. Y como bien dices ahí, digamos, es la puerta de entrada a la profundidad en el tema. Hoy el tema lo trabajamos de una manera mucho más horizontal, poniendo Sí. en juego concepciones. Obviamente, trabajar la verticalidad del tema, o sea, la profundidad del tema, requiere, como ir abordando en particularidades, esto que tú decías, que es un ejemplo súper claro, es la relación entre el tiempo y el espacio, ¿no? O sea, creer que porque avanzas en el espacio también entonces estás avanzando en el tiempo, cuando ahí empieza la cuestión ilusoria del tema, ¿no? Y Ilusoria. obviamente ubicar eso en el tiempo. A ver, está claro que el tiempo es más una experiencia personal que otra cosa. No existe un tiempo en concreto. La manera más también simple de verlo, así como antes mencionábamos el tema de la parte onírica, de cuando cada uno descansa, es el hecho de que, por ejemplo, ahora, hace una hora que estamos hablando, una hora pasa menos, el tiempo pasa rápido, o sea, la percepción del tiempo, es decir, pasaron 5 minutos, ya pasó una hora. Ahora, cuando estás haciendo algo que te aburre, que no te gusta, ¿no? O sea, que te encuentras en un tedio, pues, Se estira. sí, aunque el tiempo en lo real, vamos a decirlo, fuese exacto, en el reloj hubiera circulado al mismo tiempo, tu experiencia respecto de ese momento no es la misma. Con lo cual está claro entonces que el tiempo y su factor chicle, por así decirlo, su factor Exacto. elástico, cuando se empieza a agrandar o achicar, está muy Sí. relacionado no solo a la experiencia, sino también al factor imaginario de esa experiencia, que es la parte de sensación de cada uno. Algún día, dentro de todos estos temas que hablamos y abordamos respecto del tiempo, no hemos hablado del tiempo como factor cotidiano en cuanto a empezar a decir, no me alcanza el tiempo. ¿No? Es una frase muy común también. O sea, el tiempo Sí. no solo en su factor circular, sino el tiempo en su factor de contención. ¿No? Es, no, hago tantas cosas, quiero hacer más y no me alcanza el tiempo. Es casi uno de los escudos cotidianos, una de las justificaciones cotidianas Para cuando no hacer. alguien, para no hacer, ¿no? Y no tengo tiempo, no me da el tiempo. Bueno, de esto, y ahí sí por experiencia y las personas que compartimos actividades lo pueden decir, yo se los muestro ahí sí desde la experiencia propia, en realidad te das cuenta que mientras más cuestiones empiezas a hacer, pero no cualquier cosa, no se trata de hacer cualquier cosa, sino cuestiones relacionadas al deseo propio, el tiempo se acomoda a eso, no que esas cosas al tiempo. O sea, haces desde afuera, podríamos decir, desde un espectador que mira la película, verá que tú haces muchísimas cosas en el mismo tiempo que otro y no entiende cómo. Tú, desde dentro de la película, como primera persona, lo que te das cuenta es que como haces todas las cosas con un deseo, pues el tiempo no pasa, se acomoda y empieza a manejarse esta función de tiempo y deseo, tiempo y espacio, tiempo y función paterna, multiversos. Bueno, como ves, simplemente hemos abierto las puertas, como decíamos antes, de una forma horizontal, Exacto. pero la verticalidad hay mucho para trabajar, así que está abierto, sigamos recorriendo y abriéndolo y haciendo quizás como hablando de ciclos, un ciclo circular de programas en donde vayamos viendo todo los temas que respecto al tiempo.
Mauricio, te agradezco Hasta mucho. luego. Bueno, si querés contarnos dónde te pueden seguir, dónde te pueden ver, y ahí sí ya te hago el saludo oficial de cierre abriente del próximo encuentro. Fabuloso. Muy bien, pues para todos aquellos que nos están siguiendo en este momento, muy particularmente para toda tu audiencia, Cristian, el canal de un servidor y de todo el equipo que está respaldándome también es Rebelión de Lucifer. La mayoría de las personas que se encuentran en este momento sintonizándonos muy posiblemente tienen muy bien sabido que hablamos de este personaje tan vinculado con el origen del ser humano. Propiamente el mito de Lucifer, que igualmente es conocido con el nombre de diversos personajes. Entonces, Rebelión de Lucifer es el canal en YouTube, lo encuentran como tal, YouTube diagonal Rebelión de Lucifer. Es allí donde estamos. Tenemos también un Facebook, que es en este caso Facebook diagonal Rebelión Lucifer. Es decir, le he quitado el D, es Rebelión Lucifer únicamente. Y la manera de contactar puede ser por mensaje privado a través de YouTube, de los comentarios en los videos que ya hemos ido realizando, o bien incluso el propio Facebook. He dejado un poco la carga de información del Facebook y desviarla más hacia o encaminarla hacia YouTube, pero es indistinto para fines de contacto. Y pues con un gusto enorme de este primer encuentro, pues realmente yo también te agradezco por esta invitación y además de todo también quiero pues felicitarte porque he visto toda tu integración al respecto del documental sobre el origen oculto del ser humano. He visto el video adicional sobre la evaluación. He estudiado muy de cerca toda esta situación en el cómo la has presentado y también quiero decirte que tú cuentas conmigo y cuentas con todos nosotros en el equipo como para el desarrollo que vas a hacer a partir de ahora en las entregas después de el relato. Así que mi invitación también la hago extensiva en este momento. Muchísimas gracias, Mauricio. Lo tomo en cuenta, así que cuando nos encontremos allá por noviembre de este año, próximamente, pues, Exactamente. podremos hablar en más detalle, pero con mucho gusto. Como bien Directamente dices, en el cuartel general de la rebelión, aquí estarás bienvenido. De hecho, eso haremos. Ya bueno, sea un día antes, es, tú decides un día después, pero aquí estaremos, ¿de acuerdo? bueno, deseoso de conocer ahí el Salón de la Justicia, ahí bajando por los batitubos de por allí, pero con mucho gusto y bueno, si te agradezco que hayas aceptado la invitación. Esto también surgió como una cuestión que empezamos a hablar de descubrir estas cosas, no solamente los temas en común a tratar, Ujú. sino también la cuestión de las fechas de cumpleaños, como decíamos, estoy aliados en Virgo, así que de ahí empezó a Aliados. surgir un poco la propuesta y decir, bueno, vamos a regalémonos mutuamente a hacer este programa, ya que cumplimos en fechas muy cercanas, así que pues Ujú. como ves, se trata de puro deseo, acá no es una cuestión de compromiso, simplemente de poner en juego un deseo de encontrarnos y acá está, la mejor manera de hacer las cosas, a puro deseo. Así que a mis amigos de Tu Propio Camino, obviamente les agradezco también que se tengan una vueltita ahí por el canal de Mauricio, por Rebelión de Lucifer, que sigan su trabajo, sus videos, y como bien dijo él, pues estaremos pendientes para ver de qué parte, sobre todo lo que tenga que ver con México en cuanto a la historia oculta del ser humano, pues que hay muchísimo México en ese aspecto. Absolutamente. Hay muchísimo para hablar del tema. Sería casi inacabable todo lo que hay que decir respecto en relación a México con el origen oculto del ser humano, pues de alguna manera ya lo pondremos en juego. Así que lo veremos más adelante, eso Mauricio, con mucho gusto. Y a todos ustedes que nos han acompañado en este Ujú. rato, para hayan disfrutado del tema que hemos abordado, entender también que hemos puesto, más que nada, hecho un menú de los temas que hay que hablar para hablar del tiempo chamánico, que los iremos Desde luego. desarrollando justamente a medida que avancemos en las tunachas, a utilizarlo con estas mismas palabras. Y vuelvo a decirte, recordar que en noviembre de este año entonces nos encontramos en el México DF, también en Oaxaca, en el enero de 2015 Ujú. estaré por España, por Perú, por Florida. Así que muchas gracias a todos ustedes y será hasta el próximo encuentro aquí en tupropiocamino.org. Muchas gracias.